Hola a todos los que ya se están conectando a nuestro webinar. En 4 minutos más vamos a dar inicio a la transmisión. Les decimos que en 1 minuto más ya vamos a dar inicio a nuestro webinar. Hola a todos, muy buenos días, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien. Les damos la bienvenida a nuestro primer webinar organizado por Activa, llamado Sentimientos, Miedos y Hábitos de los Chilenos durante la crisis del COVID-19. Soy María Teresa Solar, soy jefe de comunicaciones de Activa y en este seminario seré la moderadora. Antes de comenzar con la presentación, entregaré algunas recomendaciones. En primer lugar, mencionarles que sus micrófonos permanecerán en silencio durante toda la presentación. Y ahora les voy a presentar a los speakers del evento. Catalina Carreño, ella es gerente de Marketing Intelligence de Activa, es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con 14 años de experiencia en marketing y estudios de mercados. Y Ana Abril Cerda, ella es gerente de Insights Lab de Activa, es socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con más de 16 años de experiencia en investigación social, corporativa y de mercados. Ahora los dejo con Catalina Carreño, quien comenzará con la primera parte de la presentación. Hola Catalina, muy buenos días. Hola Teresa, buenos días
y bienvenidos a todos los participantes y asistentes que ya están participando ya de esta reunión. Para empezar, quisiera compartir con ustedes cuáles son nuestros objetivos con este webinar, cuáles son nuestras metas, y principalmente tienen relación con compartir conocimiento para que todos ustedes puedan tomar decisiones, compartir con los equipos y generar acciones en respuesta y que empaticen en el fondo con las principales demandas, temores y preocupaciones que hoy día tienen los chilenos. El fin último de esta presentación es que ustedes puedan generar nuevas preguntas de investigación, puedan revisar cuáles son los planes que tienen previstos para los próximos meses, las próximas semanas, en el fin ser un aporte para la toma de decisiones. Como principal tema de contexto y marco de referencia de esta presentación, evidentemente que no podemos ignorar los últimos 5 meses y todo lo que ha vivido la ciudadanía desde el estallido social hasta la fecha, ¿ya? Es por eso que es relevante al momento de analizar la situación hoy de los chilenos, entender que venimos ya de un periodo de alta sensibilidad, de alta demanda ciudadana, que por lo tanto esta investigación lo que pretende es levantar la temperatura y la atmósfera y la percepción de la ciudadanía en distintos timings y de manera de ir recogiendo cómo ha evolucionado, cuáles son las principales diferencias, en qué sentido hoy en día la crisis que estamos viviendo los chilenos tiene alguna relación o no tiene relación o conexión con la crisis que vivimos en el trimestre final del año 2019. Es por eso que la información que nosotros vamos a compartir con ustedes hoy día tiene distintos focos y distintas fuentes y uso de metodologías. Por lo tanto, contamos con técnicas que son más bien cuantitativas, pero también con el componente cualitativo que nos permite profundizar y explorar con mayor sentido cuáles son las preocupaciones y miedos de los chilenos. Puntualmente, tenemos la información de un monitoreo mensual que nos permite determinar claramente la temperatura en ciertos indicadores que son relevantes al momento de establecer un diagnóstico de contexto, un estudio puntual que realizamos a fines del año pasado que nos permite diagnosticar, bueno, ¿qué pasó con el estallido social y los chilenos? ¿En qué medida ellos vieron afectada su rutina? ¿En qué medida ellos vieron en el fondo acentuadas sus preocupaciones y demandas en el fondo a largo plazo? Y finalmente, particularmente con la crisis del coronavirus en estas últimas semanas, estos últimos meses, 2 olas de medición durante marzo que nos permiten determinar cómo ha ido evolucionando el diagnóstico relacionado con la crisis sanitaria. Todos estos estudios han sido desarrollados por nosotros. Si ustedes quieren saber mayor profundidad, no duden en contactarnos y podemos compartirles mayor información. Como les comentaba, la ciudadanía ya viene de un estado de vulnerabilidad y sensibilidad que en los pocos meses que llevamos pasado de 2020 aún lo logra recuperarse. Y es en ese escenario donde nuevamente se ve golpeado por una nueva crisis, y una crisis que tiene matices, que tiene componentes que la hacen diferente respecto de lo que vivió en octubre. Particularmente y como contexto, quisiera yo repasar rápidamente cómo evolucionó la percepción de la población respecto de la situación económica de nuestro país desde marzo del año pasado hasta marzo de este año. Si ustedes se fijan particularmente con la evaluación negativa, que mostró una tendencia al alza hasta octubre y noviembre, llegando a un pic de un 54% hacia casi cierre del año pasado, y pensando en la tendencia hacia 2020 se ha mantenido. Es decir, observamos que no tenemos un nuevo baseline en cuanto a la evaluación negativa de la situación económica del país, lo que se extrapola también a las finanzas personales. Respecto de las finanzas personales, nuevamente observamos un sendero más bien negativo. Por lo tanto, si bien existe un pic que se observa durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año pasado y que empieza a reducir hacia inicios del 2020, observamos que en general la tendencia se observa sobre el 40%. Eso quiere decir que existe una fuerte tensión desde el punto de vista financiero y de las finanzas personales de las personas que hoy en día está latente. Particularmente hablando de la crisis del coronavirus y en las mediciones realizadas tanto en la primera quincena de marzo como en la
quincena final de marzo, es evidente que para la mayoría de la población existe un sentimiento de un potencial impacto financiero profundo generado por esta crisis y que se intensifica con mayor relevancia en los segmentos medios y medios altos. En el C1, C2, este nivel de acuerdo a que la crisis será profunda desde el punto de vista financiero alcanza un 95% y en el segmento C2 alcanza un 87%. No obstante, en todos los segmentos estas cifras son muy elevadas. No obstante, si nosotros, por otro lado, desde la atmósfera más personal y cómo afectan las emociones de las personas, evidentemente que hay una diferencia respecto al estallido social. En la línea azul, estamos observando el porcentaje de personas que declaran sentirse felices o muy felices en cada una de las mediciones que estamos mostrando. Y observamos que la curva descendiente alcanza su cota en noviembre con un 36% de personas que se sienten feliz o muy feliz versus casi el 56% al inicio del periodo 2019. Entonces, si bien hay una recuperación hacia fines del 2019 y durante el 2020, observamos que los niveles de felicidad se mantienen estables por el momento. ¿Y por qué decimos por el momento? Porque esta crisis para nuestro país aún sigue siendo bastante reciente. Lo más probable es que durante las próximas mediciones que estaremos realizando, observemos ya mayores impactos y mayores diferencias, y que por lo tanto es relevante entender que esta fotografía que estamos mostrando, este diagnóstico que estamos compartiendo con ustedes, todavía está afecto a variaciones en las semanas a medida que nuevas medidas o iniciativas por parte del gobierno se vayan anunciando. Por lo tanto, en este escenario de esta nueva crisis, nos damos cuenta de que lo primero que pasa es que en general los chilenos se están informando para poder estar mejor preparados para enfrentar y evitar el contagio principalmente. Sin embargo, estos niveles de información que aumentan, vamos a observar en la lámina siguiente, no logran reducir sus niveles de preocupación. Por lo tanto, la angustia sigue latente, sigue estando ahí como base. Por lo tanto, lo que finalmente esto repercute en esta sensación de fragilidad en este escenario del coronavirus, que es levemente distinta respecto de lo que era en el estallido social. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, los niveles de información específicamente relativos a medidas para la prevención del contagio aumentan significativamente tan solo en una quincena. En la primera quincena de marzo, un 67% se consideraba que estaba bastante informado respecto de cómo prevenir un contagio, y ya hacia fines de marzo, ese porcentaje subía significativamente a un 91%. Por lo tanto, existe esta tensión y este enganche con los contenidos que tienen que ver cómo me cuido, cómo puedo yo generar mayor seguridad en mi hogar, en mis espacios más íntimos, de manera de evitar la propagación del virus. Y lo más concreto es, en el fondo, cómo han ido adoptando medidas y hábitos que en general antes eran muy leves o definitivamente en unos casos casi no existían. Entonces, en la evolución del cambio de conductas preventivas, también observamos esta predisposición a realizar cambios en mis rutinas. Observen principalmente, por ejemplo, medidas que tienen que ver con algo tan cotidiano como saludar o dar la mano, que a la primera quincena de marzo solo un 17% lo estaba tomando, pero ya hacia fines de marzo un 82% de la población lo estaba tomando. Por lo tanto, existe esta conciencia de los ciudadanos de que hay que tomar medidas, es importante tomar las recomendaciones, escuchar lo que dicen las fuentes de información más creíbles en ese sentido, para poder adaptarme a esta nueva normalidad. No obstante, como yo les comentaba, los niveles de preocupación, y que finalmente es lo que más adelante nos va a llevar a entender de dónde viene esta preocupación, aumentan de manera drástica en una quincena. Observamos que en la primera quincena de marzo, un 37% de la población se declaraba que tenía este nivel de preocupación alto, y hacia el 30 de marzo alcanza un 88%. Un 88% que es transversal en términos de grupo socioeconómico y que sin embargo observamos algunas diferencias a nivel generacional. Si bien evidentemente las cifras son elevadas, sobre el 70% para todas las generaciones, para las generaciones
de millennials en adelante, hacia las más adultas, casi es pleno este nivel de preocupación. Por lo tanto, para nosotros como gestores de estrategias de marketing, como representantes de la voz de los ciudadanos, tomar estos niveles de preocupación es totalmente relevante para poder generar contenidos que respondan a cuáles son las fuentes de esta preocupación y de qué manera yo puedo, ya sea satisfacer necesidades que están insatisfechas, o bien entregar elementos de soporte para una vida rutinaria de mejor manera. Entonces, lo primero que observamos es que esta preocupación está fuertemente ligada a una desconfianza, ¿ya? Factor confianza, elemento que también veíamos muy potente en términos del estallido. Sin embargo, la desconfianza hoy en día viene por un territorio que tiene que ver con qué tan ágil, qué tan asertivo es el gobierno para poder generar acciones concretas que permitan proteger a la población, ¿ya? Y en ese sentido es fuertemente cuestionado. Vamos a observar más adelante específicamente en qué. Sin embargo, esta crítica y esta desconfianza no es transversal a todas las instituciones o a todas las organizaciones o al sector privado, por ejemplo, porque se reconoce que ciertos entes sí están haciendo un real aporte y sí están escuchando esta preocupación por parte de la ciudadanía. Ligado nuevamente a este tema de la preocupación de los chilenos, observamos que hay un aumento significativo en la percepción de que los chilenos consideran que Chile no está preparado y puede evitar el contagio masivo del coronavirus. Por lo tanto, transversalmente se cree que es un escenario posible que pase en Chile. No solamente lo ha observado en otros países, especialmente en Europa, pero sí son capaces de extrapolar esas realidades y eventualmente poder observarlas en nuestro país. Y eso es para un 81% de la población. Y ahí es cuando se empieza a cuestionar la capacidad de respuesta y principalmente la velocidad de reacción, la capacidad de responder de manera oportuna y con soluciones que sean concretas. Porque definitivamente para el 70% de la población esa respuesta ha sido muy lenta. Pero por otro lado, no todas las instituciones son así de cuestionadas. Hay algunas instituciones que logran destacar, logran tener un desempeño positivo y un reconocimiento de su aporte. Y lo que estamos observando aquí es el ranking de evaluaciones positivas, de cómo percibe la ciudadanía que se han desempeñado en las distintas instituciones, entes o organizaciones de distinta índole. En primer lugar, evidentemente que el personal de la salud en Chile, que tanto público como privado en general, es el que tiene el mayor reconocimiento hoy en día, con un 80% de evaluación positiva. Hay un segundo bloque de instituciones donde se incluyen también elementos que son públicos como elementos privados. Y aquí empezamos a destacar el rol que tienen ciertos sectores privados en resolver estas exigencias y esta falta de confianza en los otros organismos que debieran estar dando las respuestas que son realmente necesarias. Particularmente, por ejemplo, con los supermercados, que alcanza un 59%, observamos también instituciones de educación, también muy relacionado con los medios de comunicación, en el sentido de en qué medida logran aportar información relevante, comercio, banca, medios de transporte, etc. Por lo tanto, es relevante que se considere que la población sí reconoce los reales aportes que puede hacer una institución. Entonces nosotros como marcas tenemos la oportunidad de tener una posición relevante dentro de estas nuevas rutinas de las personas y ser un real aporte. Y relacionado con todo este escenario, evidentemente que se empiezan a quedar en evidencia los principales quiebres en las rutinas, ¿ya? Y evidentemente la exposición al riesgo de contagio se vuelve más real para las personas. De hecho, en la primera quincena de marzo, un 18% de los chilenos pensaba que tenía un alto riesgo de contagio y ese porcentaje aumentó significativamente hacia fines de marzo, hacia un 30%. Por lo tanto, en un periodo de 2 semanas, aumenta esta sensación de fragilidad y de vulnerabilidad al riesgo de ser contagiado. Particularmente, observamos que esta preocupación tiende a ser un poco más fuerte en los segmentos medios altos y, como es de esperar, en los segmentos más adultos.
Otra diferencia importante que observamos es que la vulnerabilidad también tiende a concentrarse un poco más en el segmento de hombres versus segmento de mujeres. ¿Cuáles son estos principales quiebres en rutinas o problemáticas que se están dando en estas primeras semanas de crisis? La primera tiene que ver con la exposición al riesgo de contagio, es decir, dentro de mis rutinas yo me estoy dando cuenta que efectivamente estoy más expuesto a riesgo y por lo tanto tengo que empezar ya a pensar en cambios en conductas que me permitan reducir esa probabilidad de contagio. También me veo expuesto a problemas de abastecimiento de alimentos para el hogar, percepción de que algunos precios, especialmente los de alimentos, han empezado a subir. Esas son principalmente las problemáticas que están enfrentando actualmente. En segundo nivel observamos algunas relacionadas con el campo más bien laboral, principalmente asociado a la inseguridad de mantener mi trabajo o en definitiva perderlo, y aquí va asociado también el tema de la reducción del salario o definitivamente perder el trabajo que sustenta el hogar. Por lo tanto, el contagio personal o familiar hoy en día es el principal temor de los chilenos, ¿ya? Pero también existe de manera subyacente, aunque también con bastante fuerza, el miedo y angustia a ciertas repercusiones que tienen más bien un sentido económico, financiero. Y ahí es donde cuando empezamos a profundizar desde un poco lo más blando, ¿a qué es lo que le teme el chileno en esta crisis? Que también lo contrastamos con los temores que existían en el estallido social, que tienen distintos focos de preocupación. Acá lo que nosotros observamos es que la primera preocupación tiene que ver con el contagio de un ser querido o de un familiar, ¿ya? Por sobre el contagio propio, ¿ya? Luego también observamos que la muerte de un familiar sigue siendo un elemento de alto temor para los chilenos. Y luego empiezan a aparecer otros tipos de elementos, por ejemplo, la posible incapacidad de pagar los servicios básicos, las cuentas básicas, o ser incapaz de lograr abastecer mi hogar de alimentos. Empiezan a surgir elementos también que tienen que ver con la salud mental, el nivel de estrés, de angustia, el contagio de un círculo un poco más amplio de los amigos y cómo yo soy capaz de responder a responsabilidades financieras principalmente. Si esta información nosotros tratáramos de agruparla en conceptos un poco más macro que nos pudiesen permitir digerir la información de manera más clara, podemos identificar tres grandes bloques de temores que quedan en evidencia en esta crisis. El primero de ellos claramente tiene que ver con salud y bienestar. Y ahí es donde encontramos los elementos de contagio, personal o familiar, muerte de algún familiar. Eso es como principal bloque. En segunda medida aparecen elementos que tienen que ver con el estrés y la angustia, que está principalmente focalizada en algunos segmentos. Los vamos a ver un poco más adelante. Y también surgen problemas que quizás no están a simple vista o no son conversados con tanta libertad en los distintos instancias de comunicación, que tiene que ver con los problemas familiares y que alude a todas las problemáticas que empiezan a surgir a partir del aislamiento social y de estar en este círculo íntimo de manera permanente, ¿ya? En segundo nivel están todos los problemas de corte financiero o de finanzas personales. Y el más relevante en este sentido tiene que ver con este temor a no ser capaz de pagar los servicios básicos, que me corten el agua, que me corten la luz, todos estos elementos que se consideran absolutamente necesarios para suplir las necesidades de la familia que hoy en día la tenemos en el hogar, ¿ya? En segunda instancia, observamos que perder el empleo surge como un elemento relevante y no poder cumplir con compromisos como créditos, arriendos. En segmentos más focalizados empezamos a ver elementos como temor a que mi negocio o mi empresa quiebre, o en definitiva no poder pagar dividendos, colegios o universidades. En el fondo lo que está detrás de este factor económico tiene que ver con si voy a ser capaz o no de cumplir con mis compromisos de manera de garantizar que el bienestar de mi familia se mantenga intacto. Y un tercer bloque, que tiene también un 60% de relevancia dentro de todo lo que estamos analizando, tiene que ver a este temor de no lograr abastecer a mi familia y a mi hogar de alimentos, que también ocupan un relevante espacio dentro de los temores de los chilenos.
Lo que vamos a ver ahora es un gráfico que nos permite construir una fotografía de cómo estos temores se asocian o se distribuyen en los distintos segmentos de la población. Yo los voy a guiar un poco en la lectura para quienes no les sea tan familiar. Lo que observamos acá es que principalmente, si ustedes se fijan en el cuadrante inferior izquierdo, encontramos principalmente a los segmentos C1, C2, que están mucho más asociados a temores relacionados con quiebre de la empresa, no poder pagar la universidad o no poder pagar dividendos. Hacia ahí se asocia con mayor fuerza los temores de estos segmentos. Por otro lado, en el segmento, en el cuadrante contrario, observamos a las mujeres de estratos D y segmentos más jóvenes que tienen este principal temor anclado en los problemas familiares, en no poder cumplir con el pago de los servicios básicos y también con un componente de el temor al contagio, ya sea personal, familiar o las consecuencias de estas en términos de un avance más profundo de la enfermedad. Otra diferencia relevante que observamos tiene que ver con los segmentos sobre 30 años, entre 30 y 50 años básicamente, donde primero prima este temor a perder la fuente de trabajo y por consiguiente no ser capaz de cumplir con mis obligaciones como abastecer hogar o poder pagar arriendo u otras instancias como también pagar el colegio. ¿Ya? Si nosotros hiciéramos un zoom a nivel de generaciones, podemos observar que para ciertas generaciones, algunos de estos temores se pronuncian de una manera más clara. Por ejemplo, evidentemente para los segmentos seniors, el contagio personal del coronavirus es mucho más relevante que para la generación Z, los segmentos más jóvenes, que evidentemente la preocupación de ellos aún no está centrada ahí. Por el contrario, vemos que sus preocupaciones pueden tender a el foco del estrés que genera este aislamiento social y distanciamiento en el fondo de sus rutinas con el exterior, y también los problemas que se puedan generar en la familia, al estar en el fondo más vulnerables dentro de espacios íntimos y limitados. Como observábamos también para millennials y la generación X, el tema de perder el empleo es mucho más fuerte, por lo tanto ahí el foco tiene que ser cómo apoyamos a estos segmentos de la población para reducir esos niveles de ansiedad. Y fíjense que en cuanto a la necesidad de poder pagar las cuentas básicas, diríamos que es transversal en todas las generaciones, ¿ya? No observamos tantas diferencias, ¿ya? Por lo tanto, el temor al contagio y las consecuencias es como la primera preocupación. ¿Cómo me puedo cuidar a mí mismo? ¿Cómo puedo cuidar a mi familia? Que eso, en definitiva, es algo controlable. Es decir, yo me puedo informar y puedo tomar la decisión de qué medidas puedo implementar o qué medidas no en cierta medida, ¿ya? Sin embargo, frente a la incertidumbre del factor económico, existe menor control, porque finalmente no depende tanto de lo que yo haga o deje de hacer, sino que depende de terceros. Entonces, esta preocupación que va ligada a la salud, que tiene una orientación de ya, en cierta medida yo puedo controlarla, comparada con este factor económico, donde yo pierdo control, generan este trade-off de qué es lo que hago. Priorizo la salud por sobre lo económico, trato de mantener un equilibrio, y esta disyuntiva es la que constantemente está quejando a los chilenos. Entonces, bueno, contrastamos si es que esta relevancia de priorizar medidas que protejan más la salud por sobre la economía del país tiene mayor fuerza versus darle mayor relevancia a lo económico versus el estado de salud. Observamos que un 56% de la población está bastante de acuerdo con que la salud de las personas es lo primero y que definitivamente la economía del país es algo que se puede dejar atrás. No obstante, un 38% dice que es necesario tener un equilibrio entre ambos componentes. No es posible tener medidas que sean tan extremas. Es relevante encontrar el equilibrio. Y en menor medida, un 6% dice que lo más relevante en este minuto es cuidar nuestra economía. Si nosotros hiciéramos el mismo ejercicio que les mostré recién sobre el mapa de correspondencia, observamos que para quienes es prioritario cuidar la salud, son principalmente los segmentos medios, C2, C3, y, como era de esperarse, los segmentos más adultos, ¿ya? Y quienes buscan mayor equilibrio
entre ambos elementos, a pesar del trade-off que esto significa, tienden a ser los estratos de los polos, el segmento C1, y entendemos por qué, recordando cuáles eran los temores que acabamos de observar, y el segmento D, que también dice, si bien es relevante la salud, yo necesito pensar que la economía del hogar tiene que ser algo que yo pueda sustentar en los meses que vienen. Entonces, todo este escenario que ya hemos conversado, la desconfianza, la necesidad de protección, la vulnerabilidad, este trade-off entre cuidar salud versus el factor económico, generan fuertes tensiones y emocionalidades predominantemente negativas, ¿ya? Y que se concentran, como ya lo hemos venido conversando, en los aspectos físicos y en los aspectos económicos. Haciendo mayor profundización en esto, observamos aquí un ranking de cuáles son los sentimientos y sensaciones que le está generando esta crisis, que son bastante distintos o tienen ciertas connotaciones respecto de lo que era el estallido social. En resumen, los principales sentimientos que predominan son inseguridad, miedo, angustia, pero también un componente de reflexión y de esperanza. Y si nosotros hiciéramos un resumen de todos estos sentimientos que estamos evaluando, la mayoría son negativos, un 77% de ellos. Sin embargo, también vemos que hay una cara positiva, un 62%, que nos habla un poco de la esperanza del resultado y efecto que puede tener esta crisis. Nuevamente vemos que, si bien para los segmentos medios, como el C3, está más concentrado en la esperanza, optimismo y en cierta medida el temor, en los segmentos medios y medios altos hay, particularmente en segmentos medios, el C2, hay mayor reflexión, pero también combinado con mayor angustia, inseguridad y miedo, que se relaciona principalmente con este temor a perder lo que yo he conseguido en términos socioeconómicos, ¿ya? Ese temor no es tan palpable o no es tan evidente en los segmentos más bajos, que finalmente pueden estar un poco más o acostumbrados a enfrentar este tipo de situaciones y tener una mayor resiliencia a los periodos de crisis. Bueno, también por generaciones es importante observar cuáles son las diferencias. Cada generación lo vive de una manera más distinta y más profunda. Lo podemos ver más en detalle luego de la presentación si ustedes quieran profundizar en eso. Y respecto del estallido, que aquí me interesa hacer y dar énfasis a la diferencia, en octubre se observaba un fuerte componente de rabia y tristeza asociado a los sentimientos. No obstante, en este escenario, esos sentimientos se reducen prácticamente, casi no existen, salvo el de tristeza, y aumenta el de miedo y angustia. Y se mantiene esta sensación de reflexión y de qué es lo bueno que nos puede traer vivir una crisis de esta característica, ¿ya? Y también cuando empezamos a entender cuáles son los sentimientos que generan las distintas problemáticas, el hecho de tener problemáticas con la pérdida de empleo o no poder trabajar de la casa, principalmente se asocia a una sensación de desesperanza. Mientras que la inestabilidad laboral, es decir, la capacidad de no poder predecir si es que mi trabajo es estable o no va a ser estable, genera principalmente inseguridad y frustración. Y finalmente, ¿qué es lo que genera las principales problemáticas que están viviendo los chilenos? Que tienen relación con abastecimiento, contagio y alza en precio, tienen relación con la angustia y el miedo. Por lo tanto, ahora los voy a dejar con Ana Abril para profundizar en las repercusiones de todas estas emociones, sentimientos y problemáticas que están viviendo los chilenos desde el punto de vista de sus hábitos y de sus comportamientos en general. Ana Abril, te cedo la presentación. Hola, buenos días. Vamos a ver que funcione la tecnología para avanzar. Efectivamente, como decía Catalina, ¿cierto? La cuarentena genera una mayor sensación de seguridad, ¿cierto? De sentirse protegido, de estar lejos de los peligros del entorno, pero empieza a producir ciertas problemáticas, ¿cierto? De estrés asociadas al aislamiento social, que además están vinculadas, ¿cierto? Con estos temores
de base y concretos respecto de la capacidad de abastecerse o de mantener el empleo. Por lo tanto, lo que la gente está buscando hoy día es la forma de generar mayor comunicación, ¿cierto? Mayor vínculo con sus seres queridos, con sus familiares. Cata, no me está avanzando el PPT. Siempre pasan estas cosas en la vida real, pero... Si quieres, avánzamelo tú nomás. Ok. Okay, sí. Lo que ocurre, ¿cierto? Es que empiezan a cambiar ciertos hábitos para informarse en el consumo de medios, ¿cierto? Y sobre todo lo que tiene que ver con el acceso a noticias y a información sobre el coronavirus. Y vemos que acá la televisión tiene un rol muy importante, es el principal medio de información, ¿cierto? Y además la gente declara haber aumentado su consumo de televisión respecto a la situación antes de la crisis del coronavirus. Facebook y los portales web y de internet, ¿cierto? También tienen un rol relevante, y WhatsApp incluso, ¿cierto? Como medio de información, que vamos a ver un poquito ahora en adelante en la siguiente lámina cómo es que eso se da diferente en los distintos segmentos de la población. Esta mayor preferencia de la televisión se explica básicamente, ¿cierto?, por la mirada de los jóvenes, ¿ya? Perdón, de las personas de mayor edad, ¿ya? Y de los segmentos más bajos, ¿ok? Cata, podemos intentar de nuevo el tema del control del cursor porque es complejo. Les pido las disculpas al público, pero en los ensayos siempre las cosas funcionan y no necesariamente en el momento de la realidad. Y vemos que también, ¿cierto?, en los segmentos más bajos, como comentábamos, ¿cierto?, muy asociado también a mujeres, el Facebook y el WhatsApp son medios de información. Y sabemos que esto puede provocar, ¿cierto?, acceso a rumores, a fake news, a información contradictoria, ¿cierto?, que por lo tanto revierte cierto riesgo para esos segmentos. En los segmentos más jóvenes, de 18 a 30 años, ¿cierto?, están muy fuertes las plataformas web, los portales de internet, ¿cierto?, y el mecanismo, ¿cierto?, a través de Instagram. Como vemos, WhatsApp hoy día también tiene un rol muy relevante a nivel de medio de comunicación, ¿ya? Es una forma de estar cerca, de estar conectados con los seres queridos, ¿cierto?, con el trabajo, y el teléfono también adquiere un rol muy relevante, ¿ya? Facebook y Messenger también están cumpliendo un rol, ¿cierto?, y bastante más abajo otras redes sociales, videoconferencias que, como podemos ver en la siguiente gráficas, ¿cierto?, están asociadas a ciertos segmentos en particular. Por supuesto que las videoconferencias están más asociadas a los segmentos altos, ¿cierto?, muy vinculadas también al teletrabajo, pero por sobre todo porque requieren ciertas plataformas, cierto acceso a internet, a una calidad de banda ancha que no necesariamente tiene toda la población, ¿ya? Instagram está más instalado entre los jóvenes como medida de comunicación, ¿cierto? También permite estas videoconferencias masivas, ¿cierto? Y cada vez es más frecuente encontrarse con jóvenes carreteando a través de estas herramientas. Y vemos acá a las mujeres, ¿cierto?, a los segmentos C3 y en general a la población más adulta, muy vinculado a herramientas de comunicación que son más bien instantáneas, ¿ya? Y que permiten una mayor cercanía con la gente, ¿cierto? Y un mayor vínculo como en tiempo real, que es el WhatsApp, el teléfono, ¿ya? Y los hombres un poquito más vinculados a Facebook en los segmentos un poquitito más bajos. Como vemos entonces, las redes sociales y en especial WhatsApp hoy día están respondiendo a esta necesidad, ¿cierto?, que se genera de comunicarse con el exterior, ¿ya? Acá también es relevante, veíamos algunos datos que nos mostraban que si bien la mayor parte de la gente hoy día no está saliendo, hay una proporción de jóvenes entre 18 y 34 años, ¿cierto?, especialmente los hombres que todavía están reuniéndose, ¿ya? Y eso está muy asociado a los datos que veíamos antes, ¿cierto?, a su mayor tendencia a no poder manejar el estrés, a no poder manejar de buena forma esta situación de estar encerrado, ¿cierto?, en un contexto familiar,
¿ya? Lo que pasa también en este contexto es que se reducen actividades que son canalizadoras de estrés, ¿cierto? Y es tanto causa como efecto, ¿cierto? De este mirada de aislamiento y de dificultades para generar instancias de disfrute. Entonces nosotros preguntamos en este estudio también cuáles son las actividades que ha realizado con mayor frecuencia, con menor frecuencia o de igual manera que antes, ¿ya? Y vemos que efectivamente el uso de WhatsApp, el uso de redes sociales tiene un crecimiento importante en la población, ¿cierto? A nivel transversal, y empieza a aparecer también el crecimiento de otras actividades como hacer aseo en el hogar, ¿cierto? Actividades más bien domésticas, ¿ya? Y por otra parte, la falta de actividades que tienen que ver con distensión, con maneras de resolver y canalizar el estrés, ¿cierto? Incluso disminuyen conductas como de fumar o el consumo de bebidas alcohólicas, ¿cierto? Por posibilidades de acceso, ¿cierto? Por posibilidades de abastecimiento, pero también porque la gente cambia sus formas de enfrentar estas situaciones de mayor dolor emocional, si es que uno quiere. ¿Ya? Lo que es clave acá es destacar que hay un importante rol de la tecnología, de la conectividad, ¿cierto? Para el trabajo, para la información y para las relaciones humanas, que está muy vinculado, ¿cierto? Con las expectativas y con la respuesta que han tenido las empresas de telecomunicaciones, ¿cierto? Que han podido posibilitar, facilitar accesos, entregar mejores planes incluso, ¿cierto? Para que las personas puedan estar en contacto y puedan estar comunicadas. ¿Qué es lo que pasa en el fondo con estas rutinas? Como vemos acá en este cuadrante, las mujeres, sobre todo en los segmentos más bajos, C3 y D, son las que están más vinculadas a aumentos en actividades, ¿ya? Y hay esta recarga, ¿cierto?, de arreglos en el hogar, de cocinar, de hacer aseo, ¿cierto? Y estar constantemente en contacto con otros, hablar por teléfono, hablar por WhatsApp y vincularse a través de las redes sociales, ¿ya? Aparece también en este segmento, que es evidentemente con niños más en etapa de crianza, esta necesidad y esta actividad adicional, ¿cierto?, de ayudar a los niños a estudiar, que tiene que compatibilizarse con actividades como el trabajo, ¿cierto?, y las labores de hogar. Y esto la verdad es que es un tema que han tratado varios expertos, ¿cierto?, de cómo estas crisis finalmente lo que hacen es poner de manifiesto y dar mucha relevancia al rol de los cuidadores, ¿ya? Al rol de las mujeres, al rol del personal de salud, ¿cierto? Y a la forma en que la sociedad se hace cargo de las personas más vulnerables, ya sea por edad, ¿cierto? O por sus condiciones socioeconómicas o incluso de salud. ¿Qué es lo que pasa cuando vamos mirando, ¿cierto?, en mayor detalle cómo se han ido generando estos cambios en las rutinas? Lo que nos damos cuenta, ¿cierto?, es que hay ciertos clústeres o perfiles psicográficos, ¿cierto?, que enfrentan de distinta manera estos cambios de escenario y se adaptan de manera más paulatina que otros, ¿ya? Y encontramos una proporción de un 29% de consumidores que en realidad no han alterado de manera significativa sus rutinas y que siguen realizando las mismas actividades con más o menos la misma frecuencia, y eso es un 29% de estos que hemos llamado los más resistentes, ¿ya? Una mayoría, el 43%, que se encuentra en esta posición intermedia, que han ido modificando en cierta medida sus conductas y sus rutinas como respuesta a sus necesidades, ¿cierto? Y también como respuesta a las restricciones que se han ido imponiendo desde afuera, digamos, y cómo han ido también trabajando internamente lo que les produce el aislamiento social. Y por otra parte, un 28%, ¿cierto?, de personas que les llamamos los visionarios, que son personas que tempranamente modifican sus hábitos y ajustan las rutinas muy fácilmente o muy rápidamente frente a estas situaciones de crisis, ¿ya? Vamos a ver que en general en el polo de los más resistentes nos encontramos con que están los hombres mucho más fuertes, ¿cierto? Y los segmentos de mayor edad, ¿ya? Mientras que en el polo opuesto, los visionarios, ¿cierto?, los que adoptan muy rápidamente y cambian sus rutinas, está el segmento etario, ¿cierto?, de 31 a 40 años.
Con respecto a las mujeres, vemos que están en este grupo intermedio de los adoptadores, ¿cierto? Que son, dado que tienen este doble vínculo del trabajo, del hogar, ¿cierto? Y del cuidado, están siempre tratando de compatibilizar todas las actividades, tanto fuera como dentro del hogar, ¿cierto? Y son las que engruesan este grupo de los que están adoptando medidas en la medida en que vaya siendo necesario. ¿Qué pasa con las empresas en este contexto? ¿Ya? Existe la expectativa fuerte de que las empresas, ¿cierto?, puedan aportar, ¿ya?, dada esta necesidad de protección, de seguridad y esta mirada de esperanza, ¿cierto? Lo que se busca es que las empresas den respuesta y muestren empatía frente a las necesidades de los consumidores, ¿ya? Nosotros durante el estudio que hicimos para el estallido social, encontramos algunas formas de que las marcas pudieran entregar ciertos beneficios o conectar incluso comunicacionalmente con sus targets, ¿ya? Y acá en lo que nos encontramos y que aplica 100% para esta situación de crisis sanitaria es la búsqueda de la empatía. Los consumidores hoy día necesitan sentirse comprendidos, ¿cierto?, con una afinidad que se muestre a través tanto de los servicios como de los productos que las marcas puedan entregar. Los consumidores también están dispuestos al diálogo y están además necesitados de que ese diálogo sea bidireccional. Los consumidores quieren escuchar lo que las marcas tienen que decir, quieren entender sus propuestas de valor, ¿cierto? Pero también quieren ser escuchados y entender que esas necesidades son incorporadas por las marcas, ¿cierto? Y se les devuelven en nuevos productos y servicios. También hay una expectativa de mayor compromiso. Las marcas tienen que tener un rol, ¿cierto?, frente a estos nuevos desafíos que se van generando y a estas nuevas responsabilidades que los consumidores les exigen en pos de ir generando una mayor calidad de vida, ¿cierto?, y tener un impacto social positivo. También aparecen con bastante fuerza temáticas que tienen que ver con el respeto de los trabajadores, con el respeto del medio ambiente, en toda la cadena de interacción, ¿cierto? Y en toda la cadena de producción entre la marca y el consumidor. Y finalmente, que ha sido siempre, ¿cierto? Pero es la necesidad de sentir confianza. ¿Ya? Los consumidores hoy día necesitan más que nunca que los mensajes sean honestos, que las marcas estén diciendo la verdad, ¿cierto? Y que el precio pagado sea lo justo en base a la disponibilidad, ¿cierto? Y a la calidad de los productos. Por lo tanto, estas dimensiones que eran muy relevantes en el contexto de crisis social, ¿cierto?, siguen siendo hoy día y más que nunca relevantes en este contexto de crisis sanitaria, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que piden los chilenos a las empresas es que no afecten dentro de lo posible la vida de sus trabajadores, ¿ya? Un 94% plantea iniciativas o expectativas en torno a que no se despidan los trabajadores, que no se suba, que no se rebaje el sueldo, que no se posterguen, digamos, pagos, ¿ya? Tanto para clientes personas como para clientes empresas. Y en ese sentido también un 78% plantea la necesidad de que las empresas puedan ayudar, dar facilidades de pago, entregar prórrogas, ¿cierto? Que ya vemos que hay algunas empresas que lo han ido haciendo, pero hay otras que no, y la expectativa es que la mayor parte de las grandes empresas puedan contribuir en ese sentido, ¿cierto? A apoyar a los consumidores y a las pymes a enfrentar sus necesidades económicas y financieras en este momento. Y hay un 66% que menciona también expectativas en torno a otros tipos de apoyo social, es decir, cuestiones que salen del core de las empresas, ¿ya? Y que tienen que ver con ayuda, ¿cierto? Apoyo a las pymes, aportar en equipamiento médico, apoyar a organizaciones sociales, ¿cierto?, que apoyen en la construcción de hospitales. Y la verdad es que estas diferentes expectativas están bastante transversales en la población, ¿ya? Si bien los segmentos más bajos y las mujeres tienen sus expectativas mucho más concentradas en temas de que no rebajen los sueldos, que no despidan a los trabajadores y que no suban los precios, en el fondo es el cuidado de la economía del hogar, ¿cierto? De todas maneras, hay expectativa de que se puedan postergar pagos y que las empresas puedan aportar más allá, ¿cierto?, solamente de su ámbito directo de acción.
¿Y qué es lo que pasa? Es que hay algunos temores que han sido bien concretos, ¿cierto? Vemos que una gran proporción de personas, ¿cierto? 89,4% plantea que ha subido los precios de los alimentos, ¿ya? Y eso es bastante transversal. Y hay un 30% que plantea haber tenido problemas de abastecimiento en alimentos. Y vemos cómo este problema de abastecimiento afecta en una medida mayor, ¿cierto?, a los segmentos más bajos que a los segmentos C1, C2, donde esta proporción es más baja. Por lo tanto, estos temores están anclados en cosas que ya han vivido, ¿cierto? Y que se han ido resolviendo en alguna medida, pero que todavía persisten algunos problemas. Cuando pensamos en el futuro, lo que vemos es que en promedio las personas sienten que esta es una crisis que va a durar 5 meses. ¿Ya? Muy pocas personas la ven terminándose de aquí a 1 o 2 meses, ¿cierto? Y incluso hay personas, ¿cierto? 5% que piensa que esto va a tardar más de 12 meses en resolverse. Y fíjense que la mayor concentración de estas expectativas está entre los 3 y los 6 meses. Por lo tanto, la gente está mirando el futuro en un horizonte, ¿cierto?, en que estas problemáticas y estos temores se van a mantener en el tiempo. Sin embargo, la esperanza es bastante alta, un 76% plantea que tienen mucha esperanza en que esto se va a resolver y que Chile va a lograr superar esta crisis producto del coronavirus, ¿ya? Es interesante ver que a nivel de grupos socioeconómicos esta expectativa es bastante transversal, pero que son los más jóvenes los que tienen un poco menos de esperanza, ¿cierto? Y se muestran un poquitito más negativos en este sentido, ¿cierto? Y esta esperanza va aumentando en la medida en que aumenta el rango etario. ¿Cuáles son entonces, como para ir resumiendo y cerrando, los grandes aprendizajes que podemos ir teniendo en este contexto? Hay algunos conceptos clave, hay algunas dimensiones, ¿cierto?, que aparecen muy relevantes para generar conexión con los consumidores. Comunicación, entender que hay un contexto de vulnerabilidad que se ha arrastrado ya por varios meses, ¿cierto?, que cambia de cariz, que cambia de sentimientos asociados, pero esta sensación de vulnerabilidad y de incertidumbre es algo que ya está instalado y que por lo tanto se requiere mucha iniciativa de protección, ¿cierto? Una muestra de empatía muy importante que logre conectar e ir retroalimentando esta sensación de esperanza que hoy día en los inicios de la crisis existe. En ese sentido, recordar, ¿cierto?, en todo momento, nosotros mismos lo vivimos en nuestros hogares, que las personas necesitan comunicarse, ¿ya? Y más que comunicarse, lo que necesitan es tener conexión, sentirse parte, estar con otros. Somos seres sociales, básicamente, por lo tanto, todo lo que implique poder estar en contacto, distenderse, formar parte, sentirse parte de una comunidad es muy relevante, ¿ya? Y la gente está atenta a la información de las medidas del gobierno, de los avances de la pandemia, pero también está atenta y expectante de todas las medidas que las empresas y las marcas puedan tomar, ¿ya?, para apoyarlo, ¿cierto?, y estar en contacto con sus familiares y con sus amigos, y ir procurando en la medida de lo posible ciertas experiencias de disfrute, ¿cierto?, que ayuden a canalizar toda esta tensión y toda esta ansiedad. Como decíamos, la incertidumbre es la constante. Por lo tanto, la capacidad de retomar control, ¿ya?, en lo que sea posible frente a la vida, ¿cierto? Entendiendo que podemos protegernos lo máximo posible frente a la enfermedad, podemos intentar, ¿cierto?, dentro de lo posible, no contagiar a otros, ¿cierto? Esta sensación de vulnerabilidad es permanente. Por lo tanto, lo que yo espero de las empresas es que las cosas funcionen, es que mis servicios funcionen, es tener respuesta frente a mis requerimientos de la manera más rápida posible, porque es una de las pocas cosas que en este momento las personas tenemos dentro del control y con la sensación de que las tenemos en nuestras manos, ¿ya? Esta necesidad de protección, ¿cierto?, hace que las personas esperen que las empresas cumplan un rol relevante, que apliquen medidas que permitan responder a esta necesidad de protección en un contexto en que vemos que otras instituciones han sido fuertemente cuestionadas. Y acá salvaguardar el empleo, limitar las alzas de precios, postergar pagos o usar medidas de mitigación, ¿cierto?, y garantizar el abastecimiento son medidas bien clave.
Por otra parte, existe esta necesidad, ¿cierto?, de empatía. Y acá es clave entender, como hemos ido viendo a lo largo de toda la presentación, que no todos los segmentos viven la problemática de la misma manera, ¿ya? Hay algunos segmentos que están agobiados con no poder salir y necesitan hacer más cosas, por lo tanto las marcas que conecten con esos segmentos jóvenes tienen que estar orientadas a tratar de resolver ese tipo de necesidades, mientras vemos, por ejemplo, a mujeres de clases medias bajas que están agobiadas entre el teletrabajo, el cuidado de los hijos, el cuidado de la casa, y por lo tanto toda esa sobreoferta de entretención y esas expectativas de salir con el libro leído, ¿cierto? No son cuestiones que logren conectar y empatizar con los dolores de ese padre. Y por último, tener cuidado con los mensajes, ¿cierto? Existe esta esperanza de base, existe esta mirada de que vamos a salir bien de esta crisis, hay algunos segmentos de consumidores que lo llevan de mejor manera, que van a ser más resilientes, ¿cierto? Pero hay otros que necesitan más apoyo y en ese sentido el llamado también es a poder reevaluar los canales que hemos estado utilizando, los medios de comunicación que como vemos han cambiado los patrones de consumo y sobre todo a tener mucho cuidado con el mensaje, con el contenido de lo que estamos diciendo, ¿cierto? Y a quién se lo estamos diciendo. Con eso vamos cerrando la presentación. La verdad es que en honor al tiempo, no sé si vamos a tener mucha instancia de hacer preguntas. No sé, Tere, si es que tenemos alguna que podamos resolver o si simplemente las trabajamos en formato uno a uno después y nos ponemos en contacto con las personas que las tengan. Sí, la verdad, Anabril, vamos a preferir enviar las preguntas personalmente para poder ir cerrando este seminario. Bueno, entonces damos por finalizado este seminario, Sentimientos, Miedos y Hábitos de los Chilenos durante la crisis del COVID-19. Agradecemos a cada uno de ustedes por su tiempo y les contamos, además, que la próxima semana presentaremos un segundo webinar llamado CX en tiempos de COVID-19, claves para la gestión de la experiencia de clientes durante la pandemia, que será presentado por Rodrigo de la Riva, quien es gerente de Customer Experience de Activa. Por favor, si tienen cualquier duda, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro correo de contacto o también visitar nuestra página web www.activasite.com. Que tengan un buen día y un buen fin de semana. Muchas gracias.